Queridos hermanos, en este último tema del tercer curso Teología de la Oración, vamos a ver la Lectio Divina, un tema súper importante, un método sencillo y muy práctico para que todos aprendamos la riqueza de la oración. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a tomar el salmo correspondiente al tema de hoy, pidiéndole al Señor la luz, la fuerza de su Espíritu Santo, para que también nosotros sepamos orientar nuestra vida hacia Dios, enfocar nuestra vida a este Dios que es un Dios de amor y que quiere dialogar con nosotros. Vamos a tomar el Salmo 34, que es un salmo también de alabanza, que se llama Alabanzas a la bondad del Señor. Es un salmo con el cual bendecimos a Dios por todo su amor, por todo su poder, sus maravillas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos a su nombre. Alabemos juntos a una voz la grandeza de su nombre. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en él confía. Honren al Señor los consagrados a él, pues nada faltará a los que lo honran. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada les faltará, dice el Salmo, a quienes en él, en el Dios Todopoderoso, confían. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros aumentemos nuestra fe, buscar los medios a través de los cuales podamos nosotros aumentar nuestra fe. Bien, ahora sí, con esta reflexión tan importante, la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina para empezar? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, Lectio, lectura divina. Lectio Divina es orar la palabra, no simplemente tomar la Biblia como para un mero conocimiento. Está bueno que lo podemos tener, pero va más allá. Orar la palabra, ¿sí? Es la lectura, o sea, la Lectio Divina es la lectura atenta y reverente de la palabra de Dios. Eso es la Lectio Divina, una lectura atenta y reverente, o sea, respetuosa de la palabra de Dios, donde nosotros buscamos el alimentar y robustecer nuestra vida de fe. Cuando nosotros nos alimentamos con esta oración de la Lectio, robustecemos, o sea, hacemos más fuerte nuestra vida de fe y le vamos también de esa manera, pues, conociendo, ¿no? Conociendo la palabra de Dios. Miren cómo esta Lectio Divina es comparada con el pozo de Jacob. Este pozo de Jacob tiene una particularidad. Ese pozo, Dios mismo se lo había dado a Jacob, ¿sí? El nieto de Abraham. Este hombre, incluso, él pelea con el ángel del Señor, o sea, con la finalidad de que él tiene que pelearla para aumentar la fe. Y es sorprendente cómo en este pozo que Dios le había dado a Jacob, nunca faltaba el agua. Podía faltar agua en todas partes, pero en ese pozo era absolutamente seguro encontrar agua. Ese pozo donde llegó la samaritana, Jesús le pidió de beber. Bueno, ese es el pozo llamado el pozo de Jacob. ¿Sí? Ese pozo que tiene como particularidad muy propia, ¿sí? El que nunca le va a faltar agua, jamás. Por lo tanto, si la Lectio Divina es comparada a este pozo, siempre que nosotros nos acerquemos con la Lectio Divina a la palabra de Dios, a la Biblia, nunca vamos a quedar sedientos. Siempre vamos a colmar todas nuestras aspiraciones. ¿Sí? Y miren, con la Lectio Divina, queridos hermanos, también vamos a lograr una conexión con Dios. O sea, de corazón a corazón, en la intimidad de un diálogo. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla, porque la lección divina nos va a permitir conectar con Dios. Imagínense qué maravilla. Conectar con Dios en un diálogo íntimo de corazón a corazón. Y eso es maravilloso. Donde no solamente vamos a acercarnos a la palabra para adquirir un conocimiento exegético o un conocimiento teologal, o sea, sí, lo vamos a tener, pero no es lo fundamental, no es como lo más importante. Lo más importante, queridos hermanos, es confrontar nuestra vida ante la palabra de Dios y transformarla en oración. Eso hermanos, es lo indispensable, ¿verdad? Y por lo tanto, como es una lectura divina, no solamente porque se trata de, obviamente, la palabra de Dios, ¿no? Es una lectura divina porque el objetivo principal es cambiar de vida, ¿sí? Que haya en nosotros un cambio de mentalidad, o sea, una conversión o metanoia. Y para esto, obviamente, necesitamos el Espíritu Santo, sin el cual no podemos llegar a tener esa conexión de Dios de corazón a corazón y estaríamos como, pues, perdiendo el tiempo, ¿no? O dándole largas al asunto. Por eso es importantísimo pedir con nuestra oración el Espíritu Santo y que en nosotros principalmente haya ese deseo profundo de conectarnos con Dios. Y que nos acerquemos a esta presencia de la palabra, la presencia de Dios, como un hombre sediento, ¿sí? Como un hombre total y absolutamente sediento y que se sacia con el agua de Dios, o sea, esta agua viva, ¿sí? Así como un sediento en busca de agua, así nosotros estamos en esa disposición de buscar a Dios cuando hacemos la lección divina. Y cuando vamos con este deseo de encontrarnos con Dios, sin duda que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a ver cómo se realiza nuestro deseo de encontrarnos con Dios. Bien, vamos a ver que la lección divina, queridos hermanos, consta de 5 pasos. 6 pasos. Me estoy comiendo uno. Y precisamente el más fundamental, pienso yo, ¿no? La actitud de silencio, ese es el paso 0. El paso 0 es la actitud de silencio. ¿Qué significa actitud de silencio? No solamente se trata de guardar silencio exteriormente, apagar las radios, la tele, el vecino, bueno, ese no lo puedo apagar, pero tratar, ¿verdad?, de tener ese momento de silencio interior, porque a veces lo que más nos cuesta callar es precisamente el interior, o sea, los pensamientos, las preocupaciones, las angustias, estoy pensando cómo voy a hacer, y ahí se me va la vida. Así que el paso 0 es donde tú tienes una actitud de silencio interior, donde tratas, te esfuerzas, de hecho es un esfuerzo el que uno tiene que hacer para vaciarse de la basura que a veces llevamos. ¿Y qué es esa basura? Recuerdos negativos, deseos de venganza que surgen, que ahí se gestan en la mente, ¿verdad? Deseos de impureza, purificar entonces nuestra mente para que Dios pueda actuar en ella. Y por eso el paso 0 es la actitud de silencio, donde tú te vacías del mundo para poderte llenar de Dios. Y por eso, en este paso 0, ¿sí? Sacudirnos, o sea, sacudirnos totalmente de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de nuestros odios, de nuestras envidias. De todo eso tenemos que sacudirnos, hermanos, para poder ofrecer a Dios un corazón sencillo. Recordemos que Dios siempre, siempre va a buscar a la gente sencilla, o sea, aquellos que el mundo tiene por 0. Dios es precisamente el que los elige a ellos para ser sus mensajeros, para manifestarse. Por eso es fundamental la humildad, hermanos. El que nos acerquemos a la palabra con esa reverencia, con esa humildad, con ese deseo de escuchar, con ese deseo de acrecentar nuestro amor hacia Dios. Pero sí, y fundamental, lo vuelvo a decir porque es fundamental, que si nosotros no tenemos una actitud de reverente silencio ante Dios,
no vamos a poder lograr la conexión. Muy bien, miren, vamos a ver ahora el paso número 1. Ya mencionamos, el paso 0 es la actitud de silencio. El Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que era tan querido en el mundo, yo tengo esa imagen de él, ¿verdad? Cuando montones de personas gritando, Papa, el Papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y todo un alboroto, y el Papa bastaba con colocar su mano en la frente y ya estaba en oración. Un hombre que estaba pero entrenado para la oración. Podía haber un ruido exterior, pero él bastaba con poner su mano en la frente para ya tener un silencio interior, que es lo más importante, ¿no? Tener ese silencio interior, porque ahí se prepara, ¿verdad? El pesebre de Jesús, o sea, la presencia de Dios. Y por eso es necesario esa fe constante, ¿verdad? Bueno, en este paso 0, también quiero recordar, perdón, en este paso 1, la lectura, ¿sí? Se llama la lectura, o sea, es donde tú tomas un texto bíblico, obviamente, siempre bíblico, tomas una cita bíblica y la lees 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces, o sea, hasta que tú puedas entender y poder expresar de qué trata la lectura. O sea, no te metas en más rollos, simplemente de qué trata la lectura, ya, ¿sí? Y para poder decir de qué trata la película, a lo mejor yo la tengo que ver 3 o 4 veces, no importa, pero que tú puedas definir de qué trata la lectura, a qué se refiere, a dónde iba Jesús, de dónde venía, con quién habló, o sea, incluso hasta sacar los personajes de del texto bíblico, buscar, fíjense en este texto, en este primer paso, buscar cuáles son los personajes, cuál es el personaje principal, a quién se está dirigiendo Jesús con el mensaje que está dando, en fin, buscar el poder entender incluso el por qué el autor escribió esas palabras, ¿sí? Y por eso ese es el paso 0, y eso perdón, 1, y eso se consigue con la lectura pausada, atenta, reverente de la palabra de Dios. Muy bien. El paso 2 de la lección divina es la meditación. En esta meditación vamos a meditar, también tiene otra palabra en latín, rumitatium, que rumitatium también es esa meditación. ¿Y a qué se refiere con el rumitatium? Viene de la actividad que hacen las vacas para digerir su comida. Las vacas comen, no tragan lo que como quieran decirle. Y después toda la noche se la pasan, como tienen 7 estómagos, se la pasan regresando la comida y la vuelven a rumiar, o sea, a masticar. Para sacarle todos sus nutrientes de ese pasto, ellas tienen que rumiarla, ¿sí? Rumiarla, masticarla. Bueno, ese es el paso de la meditación, ¿sí? Rumiar la palabra. Bueno, ya entendiste por el paso 1 que es la lectura, pero ahora el segundo paso es la meditación. Y ahí es donde tú rumeas la palabra, donde vuelves a buscar qué me dice el texto. Esa es la pregunta fundamental que debes responderte. ¿Qué me dice a mí el texto? Porque a veces tendemos a decir, y a codear al esposo, a codear a la esposa. Mira, escucha al padre, te lo está diciendo a ti. Mira, qué bueno, a ti te viene bien el saco, ¿no? En realidad eso tenemos que hacerlo a un lado y confrontarnos personalmente con la palabra. ¿Qué me dice a mí este texto bíblico? Porque nos puede pasar que teniendo la riqueza de la Biblia y sin embargo ser como aquel sembrador que sembró la semilla, pero unos granos cayeron en el camino. Vinieron así las aves y se lo comieron. Otros cayeron entre unas piedras donde no había profundidad, donde por rápido, como no tenía raíz, creció rápido, pero apenas una dificultad y otra vez está ya marchito y muerto.
¿Por qué? Porque no quiso, ¿verdad? Irse a donde podía dar fruto, que era en terreno bueno, ¿sí? Y ahí dio de 100, dice 100 por 1, 70, lo que sea, pero que tengamos esa disposición, ¿no? De meditar la palabra para respondernos qué me dice a mí. O sea, buscar cuál es el mensaje que Dios quiere darnos. Esa es la meditación. El tercer paso de la lección divina es la oración. Es la consecuencia lógica, queridos hermanos, y espontánea también, la meditación. Una vez que hemos saboreado la verdad de la palabra, nuestra mente y nuestro corazón se elevan a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Por qué medio? Por la gracia del Espíritu Santo, obviamente, que hemos invocado desde el paso cero. Nuestros ruegos, ¿sí? Nuestro corazón se ensancha y se calienta y se eleva a Dios. Y ahí elevamos nuestros ruegos y alabanzas. Esa es la oración. Por eso, repito, es la consecuencia lógica. Si tú, fíjate, hiciste el paso cero bien, la actitud de silencio al 100, si tú leíste la palabra hasta poder comprenderla, ubicarla, el saber por qué Jesús está parado allí, el saber por qué está diciendo estas palabras, y muchas veces, con las discusiones de los fariseos, o sea, dependiendo del texto que te corresponda, pero sí, leerlo y entenderlo y saber de qué trata, ¿sí? Así sencillo. ¿De qué trata la lectura? Ese es el paso 1. El paso 2 es donde tú vas a responder qué me dice a mí, confrontarte con la palabra. El paso 3 es la oración. Consecuencia lógica de que si hiciste bien los 3 pasos anteriores, este paso ya es algo lógico, o sea, es algo espontáneo. Es como cuando ya llevas un impulso, y para frenarte te va a costar. O sea, tienes como que, quiero llegar allá, pues alguien te aventó, o sea, y con el impulso que te aventaron, ahí llegaste. Así es la oración, es la consecuencia lógica de los 3 anteriores pasos. Y en el fin de este paso, ¿sí? Cuando vamos terminando este tercer paso, que es la oración, nos entregamos a Dios, ¿sí? Nuestra voluntad queda totalmente entregada y disponible para la voluntad de Dios, ¿sí? Y todo lo que nos mueve es gozar de esa presencia amorosa de Dios. Muy pocas personas, fíjense, practican esta oración. Sin embargo, este método es increíble para poder llegar a ese momento con Dios, ¿sí? En donde tu corazón arde de amor hacia Él, hacia Dios, porque estás en ese ambiente. El cuarto paso, hermanos, es la contemplación. Y la palabra contemplación, en muchos sentidos, es a menudo mal interpretada como una enajenación o arrebato místico propio de los santos. No, para la lección divina, la contemplación, fíjense muy bien qué es. La contemplación es mirar la realidad desde la óptica divina, o sea, mirar la realidad, tus circunstancias desde los ojos de Dios. Y esto, hermanos, también ya es como una consecuencia, la oración que hiciste. Y ahora viene este otro paso que es mirar la vida desde los ojos de Dios, desde la mentalidad de Dios, ¿sí? A veces nosotros nos estamos ahogando en un vasito con agua, pero si aprendemos a mirar la vida como la mira Dios, a contemplar la vida como la contempla Dios, nos vamos a dar cuenta que ni es para tanto y vamos a evitarnos muchas penas, sufrimientos, errores, y vamos a descansar en la paz de Dios. Miren, recordemos a Ana. ¿Se acuerdan de Ana, de del primer texto que vimos en este curso de Teología de la Oración? Miren, Ana, por ejemplo, ella lloraba porque no podía tener hijos. Era en realidad un drama, o sea, era algo difícil para una mujer ser estéril, ya que imagínense, la mujer valía porque daba hijos, daba luz a hijos, pero si era estéril,
no valía ni un cacahuate. O sea, en ese tiempo eran muy humilladas las mujeres que eran estériles. Y por eso, imagínense cómo esta mujer que llora en el templo, se recuerda, ¿no? Ana, que está suplicando que Dios le conceda tener un hijo varón. Y esta mujer dice que después de estar mucho rato en oración, volvió a su casa, pero ya no tenía la misma cara de antes. Por más que no es que se le apareció un ángel y mira que vas a tener el hijo. No, no, simplemente aprendió a mirar la vida con los ojos de Dios. Y eso le bastó. Eso fue suficiente para que ella ya no tuviera la misma cara de antes, ¿sí? Porque la oración le ayudó a ver la vida con los ojos de Dios y no verla con los ojos de la preocupación, de la angustia, de la crítica de los demás. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué vergüenza? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué no importa lo que pueda decir la gente, no? Yo estoy para amar y servir a Dios y agradarlo. Por lo tanto, lo demás me tiene sin cuidado. Y por eso la contemplación es, como digo, también esa consecuencia donde tú te unes tanto a Dios, profundamente a Dios, que ahora ves la vida como la mira Dios, como la ve Dios. Y por eso quedas en tanta paz, porque si tú ves la vida como la ve Dios, pues no vas a hacer un drama, no vas a decir, ¡ay, qué voy a hacer! ¡Qué sufrimiento! O sea, no, porque sabes que Dios tiene el remedio y si no lo tienes, ¿qué puedes hacer más? O sea, si Dios no quiere darte lo que en ese momento necesitas porque sabe que no es para tu bien, entonces aceptar nomás lo que Dios quiera. Y eso se consigue con todo ese proceso hasta llegar a la contemplación. Sí. Y esta contemplación, hermanos, también es el grado máximo de oración. Cuando ya miras todo tu alrededor, con los ojos de Dios. ¿Sí? Con los ojos de Dios. Muy bien, el paso 5 es la acción. Ahora sí, ya llegaste a entender, asimilar lo que Dios espera de ti. Ahora hay que compartirlo con los demás. La acción es el último paso, es como ya cosechar el fruto maduro, ¿no? Sembraste un árbol, lo cultivaste, lo cuidaste, lo regaste y por fin, por primera vez, cosechas un fruto de tu trabajo, ¿sí? El fruto de lo que has ido sembrando. Por eso, quien no da fruto, quiere decir que no ha sembrado, ¿sí? O que ha sembrado mal, o que, qué sé yo, ¿no? O sea, algo tuvo que haber para que no se diera el fruto. Algo tiene que haber. Y por eso la acción es el fruto maduro que se recoge después de un trabajo personal intenso, ¿sí? Y quiero leer, o vamos a leer de la primera carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, que nos dice, así que una vez que hemos escuchado, fíjense bien, una vez que hemos escuchado, dice la palabra de Dios, así que una vez que hemos escuchado y acogido mediante la palabra, ¿sí? Nos dice la carta, perdón, de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice así, hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes, se engañan a sí mismo. El que escucha la palabra y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse, se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que se fija auténticamente en la ley perfecta que nos hace libres y persevera en ella, que no oye, luego para olvidar, sino para cumplir lo que le pide la ley, será feliz al practicarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí lo tenemos. Esta persona va a ser feliz si después de oír la palabra, después de escuchar lo que Dios quiere de mí, ahora pone todo su empeño, aquí lo dice bien clarito, por practicarla. Esa persona va a ser muy feliz, ¿sí? Será feliz porque va a practicar la ley, porque le entendió, porque le encontró el sentido. Obviamente, hermanos, que esto es fácil, ¿sí? Es fácil, necesitamos de un verdadero milagro.
O sea, ¿por qué decimos que esto es fácil? Porque incluso tú lo puedes hacer diario en tu casa siguiendo estos pasos para poderte unir fuertemente con Dios. Ujú. Miren también lo que dice el Papa Paulo VI decía, es impensable que haya una persona que, escuchando la palabra de Dios, no se convierta a su vez en alguien que dé testimonio y anuncie. Si una persona escucha no nos lleva finalmente a la acción, quiere decir que realmente no hemos escuchado. Realmente no has escuchado la palabra de Dios si no te sientes impulsado a servir en algo para la salvación de los demás. ¿Qué es lo más fundamental, hermanos? O sea, en la iglesia hay muchas necesidades, pero busquemos cuál es la prioridad. La prioridad es salvar las almas, porque este mundo, queridos hermanos, es tan pasajero, se va tan rápido, nos espera lo eterno. Y para lo eterno, ¿qué tanto hemos reservado? Para lo eterno, ¿qué tanto hemos luchado por adquirirlo? Por eso, qué fundamental, queridos hermanos, es aprender la lección divina como un método importante de oración. Bien, miren, ahora vamos a ver acerca de lo importante que es cuando a la hora de sembrar, ¿sí? Y de hacer un apostolado, o sea, sembrando es hacer un apostolado, ¿no? Hacer una misión, realizar una misión. Ahí tú vas y siembras. En las misiones que haces, voy y siembro. Bueno, pero esto de sembrar el amor de Dios en los corazones, hermanos, requiere un esfuerzo, requiere una lucha, requiere un someterse a la voluntad de Dios, unirse a Él a través de la oración. Por eso, qué importante, ¿no? La predicación se riega con la oración. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, jamás vamos a avanzar. La predicación que hacemos de la palabra se riega constantemente con una vida de oración. De lo contrario, es un engaño para acabar pronto. Esta, queridos hermanos, ha sido la lección divina, los 6 pasos fundamentales de la lección divina. Yo les invito a que ustedes hagan también esta lección divina, que les invito a que tomen un texto del Evangelio, del Antiguo Testamento, del que sea, revisen cuáles son los personajes que ahí se encuentran, quién es el personaje principal, a dónde se dirige Jesús, de dónde viene, qué está preparando, en fin, tomar en cuenta todos estos detalles nos va a llevar, hermanos, a una reflexión, una unión fuerte y profunda con Dios. Muchas bendiciones, queridos hermanos, y nos vemos en clase.